Hola amigos, en todo el mundo hay vías de tren que se construyeron en lugares que no tienen ningún sentido, amigos. Desde puentes sobre el mar que siempre son golpeados por tormentas, hasta vías que atraviesan acantilados empinados sin ninguna barrera de seguridad. Algunas de ellas incluso ya se han cobrado miles de vidas antes de que finalmente pudieran operar. Algunas fueron construidas con mano de obra de prisioneros de guerra y también hay otras donde más de 4.000 trabajadores murieron durante el proceso de construcción. A continuación, las rutas de tren más extremas del mundo. Gracias. En primer lugar está el puente Pamban, que se extiende a lo largo de 2.065 metros sobre el mar, chicos. Este puente conecta la India continental con la isla sagrada de Rameswaram y ha estado en pie desde el año 1914. Lo que hace único a este puente es que su parte central puede abrirse como una tijera para que pasen los barcos. Durante décadas, la parte que se puede abrir era operada manualmente por los trabajadores, quienes tenían que girar una manivela a mano para levantar el puente que pesa cientos de toneladas cada vez que un barco quería pasar. Además, el puente Pamban se encuentra en un entorno que los científicos consideran uno de los más corrosivos del mundo, chicos, donde el agua de mar con alto contenido de sal erosiona continuamente la estructura de hierro, además de que los fuertes vientos y las tormentas tropicales también son una amenaza constante. No es para menos, en diciembre de 1964, un ciclón devastador golpeó este puente. Olas de varios metros de altura golpearon de inmediato y arrastraron completamente un tren de pasajeros al mar. Como resultado de ese incidente, se estima que entre 115 y 200 personas murieron instantáneamente. Además, hubo otra tragedia que ocurrió en este puente, específicamente en el año 2013, cuando una barcaza de la Marina que pesaba 220 toneladas se soltó del remolcador y chocó contra el puente. Como resultado, varios pilares de soporte se inclinaron de inmediato y requirieron reparaciones de emergencia. Debido a los daños que seguían acumulándose, este viejo puente finalmente fue cerrado de manera permanente a finales de 2022. Y ahora, el gobierno de la India ha comenzado oficialmente la construcción del nuevo puente Pamban, que es más moderno. Sin embargo, la oscura historia del antiguo puente sigue siendo un recordatorio de lo extremo que era ese trayecto. A continuación está Argo Gede, la ruta de tren que conecta Bandung con Yakarta, amigas. Este tren pasa por el puente Sikubang, que tiene una altura de hasta 80 metros desde el fondo del río, lo que equivale a un edificio de 20 pisos. Este puente fue construido por los holandeses desde el año 1903 y se terminó en 1906, con el objetivo inicial de transportar productos de las plantaciones de té, café y quina desde las tierras altas de Bandung hasta el puerto de Yakarta. Y hasta ahora Cikubang sigue manteniendo el récord como el puente ferroviario en servicio más largo de Indonesia. No es poca cosa, su longitud alcanza los 300 metros y está sostenido por 11 pilares de acero, cada uno con un peso aproximado de 110 toneladas. Y lo interesante, pero también aterrador, es que este puente no tiene ninguna baranda de seguridad, así que los pasajeros pueden ver directamente el paisaje del barranco desde la ventana del tren. Todos los días, no menos de 30 trenes pasan por aquí, desde Largo para Yangan hasta trenes de carga y logística. Otro desafío de esta ruta es el factor natural, ya que la ubicación de este puente está en una zona sísmica activa de Java Occidental y las fuertes lluvias tropicales a menudo provocan deslizamientos de tierra en los alrededores. A continuación está el ferrocarril de la muerte que se extiende a lo largo de 415 kilómetros desde Tailandia hasta Myanmar, chicas. Esta vía férrea fue construida durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército japonés, con el objetivo de evitar la ruta marítima que en ese momento era vulnerable a los ataques de las fuerzas aliadas. Lo que hace que el ferrocarril de la muerte sea una de las rutas más oscuras del mundo es la enorme cantidad de víctimas mortales,
donde más de 100.000 personas murieron durante el periodo de construcción, que consistía en 12.600 prisioneros de guerra provenientes de Inglaterra, Australia y los Países Bajos, así como más de 90.000 trabajadores forzados del sudeste asiático. Al principio, los japoneses estimaron que este enorme proyecto tomaría hasta 5 años. Sin embargo, esta vía se completó de forma increíble en solo 12 meses, porque los trabajadores fueron obligados a trabajar 18 horas al día sin descanso. Uno de los puntos más aterradores de esta vía es el paso Hellfire, una colina rocosa de 75 metros de largo y 25 metros de profundidad, que fue tallada manualmente usando herramientas de mano y dinamita. Y ahora, después de que terminó la guerra, parte de esta vía sigue operando y se ha convertido en un atractivo turístico. En el cuarto lugar está la Nariz del Diablo en Ecuador, que es apodada como la vía de tren más difícil del mundo, chicos. Esta vía fue construida entre 1899 y 1908 para conectar la ciudad costera de Guayaquil con la capital, Quito. Lo que la hace tan extrema es que tiene una subida vertical de 500 metros en solo 12 kilómetros de distancia. Como la pared de roca era demasiado empinada para hacer una vía recta, los ingenieros lo resolvieron creando un sistema de zigzag único, chicos, donde el tren se detiene en una bifurcación y luego retrocede al siguiente nivel para poder subir más alto. Este sistema de avanzar y retroceder se repite hasta que el tren logra llegar a la cima. Este ambicioso proyecto cobró muchas vidas. Se estima que entre 2.000 y 2.500 trabajadores murieron durante la construcción. La mayoría de ellos eran trabajadores provenientes de Jamaica y Puerto Rico que fueron traídos especialmente para esto. Además, la vía utiliza rieles de trocha angosta que están directamente al borde del precipicio. Desde dentro del tren, los pasajeros pueden ver acantilados empinados justo afuera de la ventana, sin ninguna barrera de seguridad, lo que ofrece una vista hermosa y al mismo tiempo provoca adrenalina. Lo curioso, chicos, es que durante décadas a los turistas incluso se les permitió sentarse en el techo del tren para disfrutar directamente del paisaje. Sin embargo, esta práctica peligrosa finalmente fue prohibida oficialmente en el año 2007, después de que 2 turistas murieran al quedar atrapados en cables bajos. En el quinto lugar está el White Pass y Yukon Road en Alaska, que fue construido durante la fiebre del oro, chicos. Esta ruta tiene pendientes muy empinadas para un tren, donde en los primeros 32 kilómetros el tren debe subir hasta casi 900 metros de altura. Para adaptarse a ese terreno, esta ruta utiliza un ferrocarril de vía estrecha con un ancho de riel de solo 91 centímetros. Este diseño fue elegido intencionalmente para que el tren pueda maniobrar en curvas extremas que cuelgan al borde del acantilado, con ángulos de curvatura que incluso pueden alcanzar hasta 16 grados. El proceso de construcción también fue sumamente extremo, ya que los trabajadores tenían que descender con cuerdas desde la cima del acantilado para perforar agujeros y colocar dinamita mientras colgaban sobre un abismo de miles de metros de profundidad. Este peligroso proyecto involucró al menos a 35.000 trabajadores para poder completarse en 2 años. En 1901, el puente de acero que cruza el cañón en esta ruta rompió el récord como el puente ferroviario más alto del mundo, con una altura de hasta 65 metros. Y hasta el día de hoy, esa ruta extrema sigue acechando a los viajeros debido a la amenaza de avalanchas de nieve y deslizamientos de tierra que en cualquier momento pueden sepultar las vías del tren. En el sexto lugar está el tren a las nubes en Argentina, que si se traduce significa el tren hacia las nubes, chicos. Este nombre no es sin razón,
ya que la ruta puede alcanzar una altura extrema de hasta 4.220 metros sobre el nivel del mar, o casi la mitad de la altura del monte Everest. Lo curioso, chicos, es que para poder conquistar alturas extremas sin la ayuda de un sistema de engranajes, este tren tiene que pasar por 29 puentes, 21 túneles, 13 viaductos y 2 vías en espiral. Además, también se aplica un sistema de zigzag donde el tren avanza y luego retrocede para poder subir al siguiente nivel. El icono principal de esta ruta es el puente La Polvorilla, una estructura curva de 224 metros de largo con una altura de 63 metros sobre el valle y que no tiene ninguna baranda de seguridad. Además, debido a la altitud extrema, el nivel de oxígeno allí es de solo alrededor del 60% en comparación con el nivel del mar. Como resultado, muchos pasajeros experimentan síntomas de mal de altura como náuseas, mareos e incluso dificultad para respirar. La administración incluso tiene que proporcionar tanques de oxígeno especiales dentro del tren para atender a los pasajeros que tienen dificultades para respirar. Esos son los recorridos de tren más extremos del mundo. Espero que esta información te sea útil y nos vemos en nuestro próximo video interesante.